Imagina por un momento que estás de pie, no haciendo nada fuera de lo común, tal vez esperando el transporte, hablando con alguien o simplemente caminando. Tu respiración es normal, el corazón late con su ritmo habitual, los músculos sostienen el cuerpo sin esfuerzo consciente, todo parece estar bajo control. Y entonces, sin previo aviso, algo cambia. No es un dolor claro, no es una amenaza evidente, no hay una alarma externa que pueda señalar. Es una sensación extraña, difícil de nombrar, un aviso sutil casi imperceptible al inicio, como si algo dentro de ti empezara a desajustarse lentamente. El mundo comienza a sentirse distante, como si se alejara poco a poco. Los sonidos pierden nitidez, como si alguien estuviera bajando el volumen de la realidad. Las voces se vuelven huecas, los ruidos se mezclan, el entorno deja de sentirse sólido. Tu vista se nubla, los bordes se oscurecen. El centro permanece, pero todo alrededor empieza a desaparecer. El cuerpo se siente liviano, o por el contrario demasiado pesado, como si la gravedad hubiera aumentado solo para ti. Intentas concentrarte, pero pensar requiere un esfuerzo enorme. Formular una idea clara se vuelve complicado. Responder una pregunta simple parece tardar demasiado. Tu mente no responde como siempre. No está ausente, pero tampoco está completamente presente. El tiempo parece distorsionarse. Los segundos se estiran o se comprimen. No sabes si lo que estás viviendo dura un instante o varios minutos, y justo antes de que puedas comprender qué está ocurriendo, todo se apaga. Eso que acabas de experimentar no es sueño, no es muerte, es un desmayo. Desde fuera un desmayo parece algo simple, una persona que pierde la conciencia por unos segundos. Pero dentro de tu mente, en ese instante previo al apagado, ocurre una de las secuencias más complejas y precisas que el cuerpo humano puede ejecutar. Porque un desmayo no es un error del sistema, no es un fallo aleatorio, es una respuesta extrema de supervivencia. Millones de personas se desmayan cada año en todo el mundo, algunas por estrés, otras por calor, deshidratación o dolor intenso, también por emociones abrumadoras, miedo repentino o incluso por ver sangre. Puede ocurrir al ponerse de pie demasiado rápido, por presión arterial baja, por alteraciones del ritmo cardíaco, o por una combinación silenciosa de varios factores al mismo tiempo. Y aunque las causas externas pueden ser muy distintas, el proceso interno suele ser sorprendentemente parecido. Entonces surge la pregunta clave: ¿qué pasa exactamente en tu mente justo antes de desmayarte? Para entenderlo, primero hay que comprender algo fundamental. El cerebro humano depende casi por completo del oxígeno. A diferencia de otros órganos, el cerebro no puede almacenarlo. No tiene reservas, no puede ahorrar para después. Necesita un suministro constante segundo a segundo. Cada neurona depende de ese flujo para mantener su actividad eléctrica. Cuando ese suministro disminuye, incluso por un corto periodo, el cerebro lo detecta de inmediato. Durante un desmayo, eso es precisamente lo que ocurre. Por diversas razones, el flujo de sangre que lleva oxígeno al cerebro deja de ser suficiente. No se interrumpe por completo, pero ya no alcanza para sostener la conciencia, y el cerebro entra en alerta. En los primeros segundos, las áreas encargadas de mantener la atención, el equilibrio y la orientación espacial comienzan a fallar. Por eso aparece el mareo, la sensación de inestabilidad, la dificultad para mantenerte en pie, esa necesidad urgente de sentarte o apoyarte en algo. Tu mente intenta compensar, hace un esfuerzo por seguir consciente, por mantenerse encendida, pero el oxígeno sigue disminuyendo. En ese punto, el cerebro activa un protocolo de emergencia. Las regiones responsables del pensamiento lógico, la planificación y el control consciente, principalmente la corteza prefrontal, empiezan a reducir su actividad. No se apagan de golpe, lo hacen de forma gradual, como si se cerraran capas una por una. Por eso muchas personas describen una sensación de confusión mental justo antes de desmayarse, como si supieran que algo va mal pero no pudieran explicarlo, como si estuvieran presentes pero al mismo tiempo desconectados. Mientras tanto, otras áreas del cerebro comienzan a activarse de manera diferente, especialmente las relacionadas con la emoción, la memoria y la percepción interna. Aquí aparece uno de los fenómenos más desconcertantes del desmayo, la sensación de irrealidad. Muchas personas describen que el entorno se ve extraño, los colores cambian, las distancias se distorsionan, las personas parecen lejanas, incluso si están a pocos pasos, el cuerpo ya no se siente completamente propio. Las manos pueden sentirse ajenas, el movimiento pierde precisión. Desde la neurociencia, esto tiene una explicación clara. El lóbulo parietal, encargado de integrar la información sensorial del cuerpo en el espacio, comienza a recibir señales incompletas. El cerebro pierde la referencia exacta de dónde está el cuerpo y cómo se mueve. Como resultado, la percepción corporal se fragmenta. Aparece la sensación de flotar, de separarse del cuerpo, de estar a punto de irse.
No es una experiencia espiritual, no es una salida del alma, es el cerebro quedándose sin referencias fiables. A medida que el oxígeno sigue disminuyendo, uno de los primeros sentidos en alterarse es la visión. Las neuronas visuales son extremadamente sensibles a la hipoxia. Por eso aparece la visión en túnel. Los bordes negros, los destellos de luz, la sensación de que el campo visual se está cerrando desde afuera hacia adentro. No es que el mundo desaparezca. Es que el cerebro prioriza el centro de la imagen y sacrifica la periferia para ahorrar energía. El cuerpo está intentando sostener la conciencia el mayor tiempo posible, pero llega un punto crítico. Cuando el cerebro detecta que mantener la conciencia puede causarle daño, toma una decisión drástica: apagarla. Y aquí está el punto más importante. El desmayo es un mecanismo de protección. Al perder la conciencia, el cuerpo cae, y al caer generalmente queda en posición horizontal. Eso facilita que la sangre vuelva a fluir hacia el cerebro. En otras palabras, el cuerpo te desconecta para salvarte. Justo antes de ese apagado final, la mente entra en un estado muy particular. Muchas personas describen una calma repentina. Otras sienten una extraña paz. Algunas experimentan un vacío mental absoluto, sin pensamientos ni emociones claras. Esto ocurre porque el cerebro libera endorfinas, sustancias que reducen el dolor, el estrés y el miedo. Es un mecanismo diseñado para evitar el pánico. Desde el punto de vista biológico, entrar en pánico en ese momento sería peligroso. El pánico acelera el ritmo cardíaco, aumenta el consumo de oxígeno y empeora la situación. Así que el cerebro hace lo contrario. Reduce la angustia, desconecta la alarma emocional. En algunos casos, justo antes del desmayo aparecen imágenes mentales breves, pensamientos sin orden, recuerdos sueltos. No son visiones, no tienen un significado oculto. Son redes neuronales activándose de manera desorganizada mientras el sistema pierde estabilidad. Este proceso tiene similitudes con lo que ocurre en experiencias cercanas a la muerte, aunque en una escala mucho menor. Ambos estados comparten mecanismos como la disminución de oxígeno, la alteración de la conciencia y la activación intensa de áreas emocionales y de memoria. La diferencia es que, en el desmayo, el sistema suele recuperarse rápidamente. Cuando la sangre vuelve a circular con normalidad, el cerebro se reactiva, la conciencia regresa, las funciones se reorganizan, el yo vuelve a sentirse continuo aunque con un pequeño vacío en la memoria. Aparece una sensación breve de debilidad, confusión leve y una conciencia aguda de lo vulnerable que es el propio cuerpo. Por eso, al despertar de un desmayo, muchas personas se sienten desorientadas, confundidas, con una leve sensación de fragilidad física y con dificultad para recordar qué ocurrió justo antes. Esto sucede porque el hipocampo, la región encargada de consolidar la memoria, no funcionaba correctamente durante el apagado. Es como si ese fragmento de tiempo nunca hubiera sido almacenado. Existen distintos tipos de desmayo. El más común es el vasovagal, provocado por emociones intensas, miedo, dolor o estrés. También existen desmayos por hipotensión, por deshidratación, por calor o por alteraciones cardíacas. Pero independientemente de la causa, la experiencia mental previa suele seguir el mismo patrón: mareo, visión alterada, desconexión y luego el apagado. Lo interesante es que el cerebro no interpreta el desmayo como una amenaza externa, sino como un fallo interno que debe corregir. Por eso no suele generar terror extremo, por eso no duele. Por eso muchas personas describen la experiencia como extraña, pero no traumática. Desde una perspectiva más profunda, el desmayo revela algo esencial sobre la conciencia humana. La conciencia no es un interruptor, no se apaga de golpe, se desvanece por capas. Primero se pierde el control voluntario, luego la orientación, después la percepción clara y finalmente la conciencia plena. Este proceso escalonado es una estrategia evolutiva. Permite al cuerpo reaccionar antes de perder el conocimiento por completo. El mareo te obliga a detenerte. La visión borrosa te alerta, la debilidad te hace caer. Todo está diseñado para protegerte. Y aún así, cada desmayo nos deja una pregunta inquietante. Si algo tan simple como una caída de presión puede apagar la conciencia, ¿qué tan frágil es realmente nuestra mente? La respuesta es incómoda pero clara. La mente es poderosa pero depende de condiciones muy precisas: oxígeno, flujo sanguíneo, equilibrio químico. Cuando uno de estos factores falla, la experiencia subjetiva del yo comienza a desarmarse. Y sin embargo, incluso en ese momento el cerebro intenta cuidarte. No entra en caos, no colapsa sin sentido. Organiza un apagado controlado. Te desconecta para que sobrevivas. Comprender qué pasa en tu mente justo antes de desmayarte no solo explica un fenómeno cotidiano.
También nos recuerda que la conciencia es un proceso biológico frágil y dinámico. No está garantizada, se sostiene momento a momento. Cada desmayo es una prueba silenciosa de eso. La próxima vez que escuches a alguien decir solo se desmayó, recuerda que dentro de su mente ocurrió una secuencia precisa entre neuronas, química y supervivencia. Un apagado temporal, un mecanismo antiguo, una decisión del cuerpo. Si este video te hizo ver el desmayo desde otra perspectiva, te invito a ver el video que aparece en pantalla, donde exploramos qué ocurre en tu mente segundos antes de morir para entender cómo este proceso puede llegar aún más lejos. Suscríbete a Curva Mental, dale like y comparte este contenido para que más personas comprendan cómo funciona realmente su cuerpo y su mente. Déjame en los comentarios qué otro límite humano te gustaría que exploremos. Nos vemos en el próximo video de Curva Mental.